y requiere ensamblar o tiene un requerimiento de parlantes, ¿no? La estructura del producto se ve aquí en el ejemplo 1, donde para poder obtener el producto final, que es el parlante, el altavoz, se requiere de varios componentes en diversos niveles, ¿no? Para obtener el producto final es A, se requiere tener 2 componentes de B o 2 unidades del componente B y 3 unidades del componente C. Esto sería en el nivel 1. Al mismo tiempo, el componente B, para obtener una unidad del componente B, se requiere 2 unidades del componente E y 2 unidades del componente D, nivel 2 y nivel 3. Por la otra rama, por aquí, para obtener una unidad del componente C, se requiere 2 unidades del componente E y 2 unidades del componente F. En esta rama, para obtener una unidad del componente F, se requiere una unidad del componente G y 2 unidades del componente D. Entonces, lo que nos está mostrando este esquema es cómo está constituido el producto final. El producto final es un modelo de parlante, como este de acá, el cual se comercializa. Entonces tenemos el producto, tenemos su estructura, la estructura de ensamblaje, y lo que vamos a determinar es si me piden, si hay un pedido de 50 unidades del parlante, del producto final, tengo un pedido de 50 unidades. Del producto final, ¿cuánto necesitaré de los insumos, ¿no? De los subcomponentes? Si son 50 unidades de A, necesitaré 100 componentes o 100 unidades de B, y C serían 3 por 50, 150 unidades de C. Al mismo tiempo, si requiero, ¿no? Requerimiento de materiales, si requiero 100 unidades del componente B, necesitaré tener 200 unidades del componente D y 200 unidades del componente E. Si requiero 150 unidades del componente C, necesito abastecerme de 300 unidades del componente E, 150 por 2, y 300 unidades del componente F, 150 por 2. De igual manera, necesito 300 unidades del componente F, necesitaré 300 unidades del componente G y 600 unidades del componente D. Entonces tendría una lista de materiales que son necesarios para lograr producir 50 unidades del producto final. Si necesito producir 50 unidades del producto final, necesito 100 unidades del componente B, 150 unidades del componente C, del componente A, B, C, D, necesito 200 unidades, E, habría que sumar 200 más 300, 500 unidades, F, 300 unidades, G, 300 unidades, y D también habría que sumarlo, ¿no? 200 más 2 más 600, 800 unidades de D. Entonces ya tengo la lista de materiales. Lo que tengo que hacer como jefe de producción, encargado de producción, es abastecerme de estos materiales para poder lograr satisfacer la demanda o el requerimiento de unidades que me piden del producto A, ¿no? Este producto se llama Awesome, ¿no? Es el modelo de parlante. A eso se refiere este primer ejemplo, ¿no? Y es como la introducción al tema que vamos a ver hoy día. Claro, ya tenemos la lista de componentes que necesitamos. Ahora tendríamos que determinar en qué momento vamos a necesitar estos componentes, ¿no? En qué momento tenemos que hacer una programación para cuándo se debe entregar el producto, ¿no? Me dan 8 semanas, entonces tendría que programar esas 8 semanas para que los componentes me vayan llegando exactamente cuando son necesarios, o si no, para mantenerlos en almacén y utilizarlos en el momento en que se necesitan. Este es el tema de hoy, ¿no? Cómo vamos a programar, qué herramientas tenemos para poder manejar esa programación de requerimiento de materiales. Luego de haber analizado cómo se fabrica el parlante, qué componentes necesita, me dan otro dato más aquí, ¿no? Hay un tiempo de entrega. Esto se maneja con los proveedores. Por ejemplo, ¿no? El componente A, que es el producto final. Una vez que tengo todos los materiales necesarios, necesito una semana para que se pueda ensamblar y puedo hacer la entrega una semana después, ¿no? Me tienen que dar los componentes con una semana de anticipación. De igual manera, el componente B demora 2 semanas en llegar una vez que se hace el pedido. El componente C, una semana, D, una semana, y así sucesivamente. Por ejemplo, el que más tiempo demora en abastecer sería el producto o el componente F, ya que el pedido se tiene que hacer con una anticipación de 3 semanas, ¿no? Porque el tiempo de entrega toma 3 semanas para poder honrarse, ¿no? Para poder cumplirse. Con estos datos, entonces, me dice en el ejemplo 2, construir un plan de requerimientos brutos. Lo que vamos a buscar es determinar a lo largo de 8 semanas, que es que cuando tengo que entregar el pedido de 50 unidades, cómo deben ir entrando cada uno de los componentes a la planta, al almacén, para poder cumplir con el cronograma de 8 semanas y tener listo el pedido en 8 semanas. Ese es el objetivo. Entonces, para esto vamos a revisar el material que he compartido con ustedes. Ejemplo 2, construcción de un plan de requerimientos brutos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo saber cuándo y cuánto ordenar o producir sin fallar? La idea es cumplir el compromiso, ¿no? Necesito entregar ese requerimiento en 8 semanas, ¿no? De 50 parlantes en 8 semanas. ¿Cómo voy a planificar mi trabajo para poder cumplir con ese requerimiento y no fallar?
Evita el caos de la escasez o el exceso de inventario. Tampoco el criterio podría ser mantener exceso de inventario, porque ya lo hemos estudiado en otros temas anteriores. El exceso de inventario ocasiona costos a la empresa, ¿no? Entonces, la idea tampoco es tener a la mano todos los artículos almacenados, porque al tenerlos almacenados sube el riesgo y también se incrementa el costo, ¿no? El costo de mantener inventario. Tampoco es la idea de que dependamos excesivamente del proveedor, ¿no? Tendríamos que tener mapeado exactamente el mapa de riesgos y haber seleccionado correctamente a nuestros proveedores, como para poder tener confianza de que cuando se haga el requerimiento del componente, este llegue en el momento adecuado, ¿no? No haya retrasos, tampoco haya escasez. Descubre la lógica detrás de la planeación de requerimientos brutos, en inglés Gross Requirements Planning, el motor que traduce la demanda final en acciones específicas para cada componente, asegurando que cada pieza esté donde debe estar justo a tiempo. Vamos a aplicar aquí en este tema de planificación, de planeamiento del requerimiento de materiales, la filosofía justo a tiempo, ¿no? La vamos a evaluar. La filosofía justo a tiempo justamente quiere o tiene como principio el mantener 0 inventarios. ¿Y cómo me abastezco de los componentes? A través de los proveedores. El costo de inventario es asumido por los proveedores. El costo de inventario se lo traslado a los proveedores. Pero para poder lograr ese objetivo debo haber seleccionado de forma correcta quiénes van a ser mis proveedores, porque dependería de ellos. Si algún proveedor llegase a retrasarse, a fallar o a no cumplir con el requerimiento, o a no dar el producto con las especificaciones necesarias de calidad, por ejemplo, podría malograr toda mi planificación y mi producto final, ¿no? Entonces, a nivel de costos es beneficioso porque reduzco el costo, se lo traslado al proveedor, pero a nivel de riesgos elevo el riesgo, ¿no? Necesito gestionar, necesito tener capacidad de gestión para poder evitar esos riesgos al trabajar con este tipo de filosofías. Entonces debe haber seriedad, ¿no? Debe haber seriedad al momento de establecer relaciones comerciales con los proveedores adecuados. Entonces, si observamos que un proveedor no es serio, no es formal, simplemente lo tenemos que desechar porque eso podría perjudicar el cumplimiento de nuestras metas, ¿no? Entonces debe evaluarse correctamente eso, ¿no? Ya que si no se toma en cuenta, podría luego afectar el cumplimiento de nuestros objetivos. El objetivo es determinar el programa de pedidos y producción para cada artículo, satisfaciendo una demanda de 50 unidades del artículo A en la semana 8. El problema de este ejemplo que estamos estudiando ahora es el siguiente, ¿no? Necesitamos proveer 50 unidades del producto final en la semana número 8. Ese es el compromiso que tenemos. Necesito proveer, tener listo, abastecer 50 unidades del producto final en la semana 8. Tengo que planificar cómo voy a cumplir ese requerimiento. Preguntas generadoras o detonadoras. Estas preguntas las hacemos ahora al inicio y las volvemos a repasar al final de la sesión, ya con las respuestas, ¿no? Ahora al inicio se quedan en pregunta. ¿Cuál es el papel crucial de la estructura escalonada del producto y los tiempos de entrega en la determinación de las necesidades de componentes? Lo que acabamos de ver en el ejemplo 1, debo conocer cuál es la estructura del producto, los niveles, los tiempos de entrega. Todos estos serían insumos para poder realizar la planificación. Entonces debo recolectar información, debo tener información precisa para poder hacer bien la planificación. ¿Cómo se calculan los requerimientos brutos, gross requirement, y las liberaciones de órdenes planeadas para cada artículo en el tiempo? Esto lo vamos a ver en el proceso. Si el artículo D se utiliza en dos subensambles diferentes, B y F, ¿cómo afecta esto su requerimiento bruto total? ¿Qué pasaría con el plan si se considera el inventario inicial o las recepciones programadas, paso siguiente a los requerimientos brutos? Ahora vamos a ver cómo se determinan los requerimientos brutos. Bien, ahora sí pasamos al caso. Análisis del caso, construcción del plan de requerimientos brutos. Contexto del problema, ¿no? Ejemplo 1. El producto final es el kit de altavoces Awesome A. La demanda es de 50 unidades en la semana 8. Ese es el problema que tenemos ahorita. Hay que entregar 50 unidades de ese producto en la semana 8. Estructura del producto, el BOM y cantidades, ya lo vimos, ¿no? A está en el nivel 0, quiere decir que es el producto final, ¿no? Este es el producto final. Y requiere 2 unidades de B y 3 unidades de C. Para ensamblar un producto A, necesito tener a la mano disponible 2 unidades del componente B y 3 unidades del componente C. Y así con cada uno de los componentes que ya hemos detallado en el ejemplo anterior. Es mejor cuando lo vemos en un gráfico, ¿no? Como acabamos de verlo en el ejemplo que revisamos al inicio. Nos ayuda bastante en el tema visual, ¿no? Es mejor tenerlo de esta manera. Aunque también depende de cada quien, ¿no? Yo lo recomiendo porque para mí es más fácil poder ubicarme teniendo este esquema. Pero también lo puedo presentar la misma información utilizando esta metodología, ¿no? Esta forma. Tiempos de entrega, lead time.
También lo revisamos ya en la tabla. A demora una semana, B demora 2 semanas, C una semana, D una semana, E 2 semanas, F 3 semanas y G 2 semanas. Cada componente tiene su propia peculiaridad, su propio tiempo de entrega. Lo importante es tener mapeado esos tiempos. Lógica de cálculo, programación retrasada, backscheduling. La lógica de planificar el requerimiento de materiales trabaja hacia atrás. Backscheduling. Restando el tiempo de entrega a la fecha de requerimiento, gross requirement, para obtener la liberación de la orden planeada. Entonces, yo programo hacia atrás. Si tengo que entregar el producto en la semana 8 y para entregar el producto A se requiere del componente B y del componente C, ¿en qué momento debería tener estos dos componentes? El ensamblado demora una semana, entonces yo tendría que tener estos dos componentes en la semana 7. Y así sucesivamente voy retrocediendo hasta llegar a la semana 0. Ese es el backscheduling. Parto de la demanda o el requerimiento y retrocedo para ir programando los requerimientos semana a semana. Voy retrocediendo. Esa es la metodología. Cálculos, datos críticos y cálculos detallados. Ítem A, el que está en el nivel 0. El requerimiento es de 50 unidades en la semana 8, demanda maestra. Orden relativo, ¿cuándo debería solicitar o empezar la producción de este producto? Semana 8 menos una semana, porque el tiempo de ensamblaje del producto es de una semana, ¿no? Entonces tendría que tener los componentes de este producto en la semana 7, ya disponibles en planta para poder empezar el ensamblaje. Debería tener lo necesario como para ensamblar 50 unidades en la semana 7. Requerimiento para B y C, la liberación de orden para A en la semana 7 genera la demanda bruta para sus componentes B y C en la misma semana 7. Entonces, ¿cuántos de B y cuántos componentes o cuántas unidades de C debería tener a la mano disponibles en la semana 7? Y ese sería el requerimiento bruto para B y para C. Y así voy retrocediendo para ir determinando en cada uno de los componentes cuándo deben aparecer y en qué cantidad. Lo mismo para el ítem B. Necesito tener 50 unidades de A para la semana 8. Requiere 2 unidades, cada unidad de A requiere 2 unidades de B. Entonces necesitaré 100 unidades de B en la semana 7. Deben estar en planta en la semana 7. ¿Cuándo debería hacer el pedido? El tiempo de entrega de este componente es 2 semanas. 7 menos 2 debería hacer el pedido de este componente en la semana 5. ¿Cuántas? 100 unidades. Debo solicitarlas en la semana 5. Y así sucesivamente voy retrocediendo para determinar el requerimiento y en qué semana debería estar solucionando cada uno de esos temas. Bien, ya entonces ese es el planteamiento del ejercicio. Nos vamos, abrimos PONQM. Ya sabemos que los módulos de PONQM están en el lado izquierdo. Aquí tenemos la opción Material Requirement Plan. Material Requirement Plan, MRP. Material Requirement Plan. A esa opción es la que voy a entrar. Este es el ejemplo 2, ¿no? Relleno los datos que me pide, ya sabemos cómo trabaja PONQM, nos presenta una pantalla inicial donde debemos rellenar el dato del nombre del ejercicio, la denominación o la descripción. Luego me solicita que le indique cuántas líneas tiene la lista de materiales, ¿no? ¿Cuántas líneas tiene la lista de materiales? ¿Cuántas líneas tiene la lista de materiales? Para esto, por eso es necesario hacer el mapeo al inicio. Regreso al esquema y las líneas serían cada uno de los componentes en cada nivel. Esta es la línea 1. No importa que se repitan, ¿no? Yo las considero como línea. Línea 2, línea 3, línea 4, línea 5, 6, 7, 8 y 9. Son 9 líneas. Regreso a PONQM, porque ya tengo el dato que quería, y respondo en la ventana que PONQM me presenta. ¿Cuántas líneas de lista de materiales se tiene? Son 9 líneas. 9 líneas. Lo otro que me pregunta es, ¿cuál es el número del último periodo? Ya lo repetimos desde el inicio, necesitamos hacer la entrega en la semana 8. Entonces el último periodo debe ser el periodo número 8. Entonces estos dos datos son los que debo configurar. Número de líneas de producto 9 y número del último periodo 8. Le doy OK. Rápidamente paso a esta ventana. Acá me olvidé cambiar, ¿no? Pero podemos ponerle el nombre ahí. A, B, C, D, E, F. O lo puedo borrar, ¿no? Y lo voy rellenando conforme voy avanzando. Empezamos entonces. Necesito este esquema para poder trabajar. Empiezo con el producto A. Lo pongo. El nivel, level es nivel. Nivel del producto A es el producto final. Entonces está en el nivel 0. Repito, A es el producto final. Entonces se encuentra en el nivel 0. A ver, vamos a intentar escribir. Ahora sí.
A está en el nivel 0, sigo rellenando esa misma columna, pero me voy por las ramas, ¿no? Ahora lo que corresponde sería B. B está en el nivel 1. Y automáticamente ustedes van a notar aquí que se empieza a armar el esquema del BOM, ¿no? Este sería el BOM. Aquí se empieza a armar el esquema, pero en formato vertical. Entonces, ¿cómo vamos a saber si están haciendo bien? Debe aparecer el esquema en formato vertical. Siguiente, entonces, sigo en la rama, ¿no? Ya ahí se ve, ahora me voy con D. Si bien es cierto, acá dice nivel 3, pero aquí no hay nada, entonces D debería estar en el nivel 2. Entonces acá le pongo D y coloco a D en el nivel 2. Listo. Seguimos, ahora viene E, que también está en el nivel 2. Entonces me voy acá a la lista, E, y lo pongo en el nivel 2. ¿Cómo sé si estoy haciendo bien las cosas? Reviso el esquema que está generándose al lado izquierdo. ¿Ven? Aquí ya se está formando el esquema, pero en formato vertical, en el lado izquierdo. Bien, ya terminé esta rama, ahora comienzo con la otra rama, hacia acá, sería C, C, y está en el nivel 1 también, E, nivel 2, F, nivel 2, G, nivel 3, y D, nivel 3. Bien, entonces ahora ya tengo el esquema completo. Aquí lo pueden observar. A, B y C están en el siguiente nivel, D y E están en el tercer nivel, E y F están en el tercer nivel de C, y G y D están en el cuarto nivel de F. Lo tengo ahí esquematizado. Para eso es la primera columna, level. La segunda columna me pregunta el tiempo de demora, lead time. Eso lo tengo en la tabla que está más abajo, ¿no? Tabla 14.2, tiempos de entrega para los juegos de altavoces Awesome. Empezamos a escribir los datos, ¿no? Lead time. Para el producto A, la demora es de 1 semana. Para el componente B, 2 semanas. El componente D, 1 semana. El componente E, 2 semanas. El componente C, 1 semana. El componente E, 2 semanas. El componente F, 3 semanas. Y el componente G, 2 semanas. Y el componente D, 1 semana. Ya completé los lead times, ¿no? Aquí en esta columna. Los lead times. Luego me dice número por origen, ¿no? Número por origen. Me retorno nuevamente al BOM. A, para número por origen, es para producir una unidad solamente. El esquema es el requerimiento para producir una unidad. Para producir una unidad de A necesito 2 unidades de B. Aquí le pongo B. 3 unidades, no, para producir una unidad de B necesito 2 unidades de D. Le pongo 2. 2 unidades de E. Le pongo 2 y ya terminé por ese lado. Para producir A necesito 3 unidades de C. Y para producir C necesito 2 unidades de E y 2 unidades de F. Y para producir F necesito 1 unidad de G y 2 unidades de D. Ya rellené los datos que son necesarios. Los tengo aquí. No hay más que rellenar. Lo último sería el requerimiento. Yo necesito tener o producir 50 unidades para la semana 8 del producto A, que es el producto final. Necesito tener 50 unidades del producto final exactamente en la semana 8. Ese es el requerimiento. Me voy al periodo 8 y pongo el requerimiento en el periodo número 8. 50 unidades. Bien, esos son todos los datos que debo rellenar. Verifico también que el esquema esté igual a la estructura del producto, al BOM of Materials, Bill of Materials, ¿no? Al BOM. Y una vez verificado todo, me voy a la parte superior y le pongo Solve, ¿no? Uy, no salió, a ver qué pasó acá. Ah, no se grabó. 50 unidades para la semana 8. Ahora sí. Y me empieza a aparecer este sería el requerimiento neto, pero no lo vamos a utilizar porque estamos viendo el requerimiento bruto. Me voy a la ventana Solutions y selecciono Gross Requirement Plan, plan de requerimientos brutos. Ya está la solución, ¿no? Necesito tener 50 unidades del producto final en la semana 8, entonces debería ordenar la producción de esta en la semana 7. Para ordenar la producción en la semana 7 debería tener 100 unidades del producto B en la semana 7 y 150 unidades del producto C en la semana 7. El tiempo de demora de B es 2 semanas, me parece. Entonces debería hacer el pedido ORDREL, ¿no? En la semana 5 y el producto del componente se demora 1 semana, debería ordenar o pedir al proveedor en la semana 6, 150 unidades. Lo mismo para E, cuándo debo hacer el pedido y cuándo debe llegar, ¿no? El pedido se debe hacer en la semana 3, 200 unidades y en la semana 4, 400 unidades. Estas entran, ¿no? Lo que pedí en la semana 3 entra a la fábrica en la semana 5 y lo que pedí en la semana 4 entra en la semana 6. Lo mismo para el componente F, debería solicitar este componente en la semana 3 para que pueda estar en planta en la semana 6. Igual el componente D
debería pedir 600 unidades en la semana 2 para poder disponerlas en la semana 3, igual 200 unidades en la semana 4 para poder disponer de ellas en la semana 5. Y por último, en G, el producto G, debería solicitar el producto en la semana 1 para poder disponerla o disponer o que llegue o que esté disponible en la semana 3. Aquí entonces tengo la planificación del requerimiento de materiales. ¿Cuándo debo hacer el pedido para que llegue exactamente en la fecha adecuada? Cuando lo necesite, ¿no? Cuando lo necesito. Y miren, el tema de programar esto es que no necesite utilizar inventario. En ningún momento estamos mencionando aquí inventarios. Entonces son requerimientos que deben llegar en la fecha indicada. El proveedor debe cumplir con esos, o los proveedores deben cumplir con ese requerimiento para poder hacer el ensamblaje y lograr satisfacer el pedido de 50 unidades en la semana número 8. ¿De acuerdo? Esta es entonces la solución a este primer ejemplo, utilizando PON-QM. Volvemos al mapa mental para cerrar este caso. Resultado del plan de requerimientos brutos. El plan determina que el primer componente a ordenar o producir, ¿no? Solicitar al proveedor o mandar a producir es el artículo G, con una orden de 300 unidades en la semana 1. Entonces me dan 8 semanas para producir 50 unidades del producto final, el parlante. A la semana 1 lo primero que debo hacer es solicitar 300 unidades del artículo G. Esa es la primera acción. En la primera semana debería solicitar 300 unidades del artículo G. Luego el artículo D con 600 unidades en la semana 2. En la semana 2 debería ya estar solicitando al proveedor o mandar a producir, ¿no? Hacer una orden de producción de 600 unidades del artículo D. El componente final, el artículo A, requiere que su ensamblaje comience en la semana 7. Ya debería tener todo listo en la semana número 7 para empezar el ensamblaje y liberar el pedido de 50 unidades exactamente en la semana 8. ¿Ven cómo el plan me ayuda a establecer hitos de qué es lo que debo hacer y en qué momento? Conclusión. La construcción del plan de requerimientos brutos es la cimentación del plan de requerimiento de materiales. Al aplicar la lógica de programación regresiva, empiezo en la semana 8 y voy retrocediendo con los requerimientos hasta llegar a la semana 1, ¿no? Para poder hacer la programación. Backscheduling, ¿no? Basada en la lista de estructura de materiales, basado en el BOM. El BOM es un insumo muy importante. Si no tuviésemos el BOM, no podríamos hacer el plan de requerimiento, ¿no? Y los tiempos de entrega, se logra transformar la demanda final en un programa de pedidos preciso, escalonado. Esto asegura que la producción de cada componente se active en el momento exacto para converger en el ensamblaje final. Todos van a ir por diferentes caminos, pero al llegar a la semana 8 todos deben converger para poder cumplir con el requerimiento de otorgar o programar o entregar el pedido de 50 unidades en la semana número 8. Esto asegura que la producción de cada componente se active en el momento exacto para converger en el ensamblaje final, optimizando el flujo de materiales y sentando las bases para el siguiente paso, el cálculo de los requerimientos netos. Todavía estamos en requerimientos brutos. No hemos considerado si tenemos disponible inventario, si hay pedidos pendientes. Eso no se ha considerado. Simplemente estamos viendo, me piden 50 unidades del producto final, entonces veo cuánto necesito de cada uno de los componentes. Ahora con este insumo puedo empezar a descontar lo que ya tengo para ver exactamente ajustar cuál debería ser el pedido, ¿no? Si ya tengo en inventario un número de unidades, entonces descuento ese número de unidades para pedir menos, ¿no? No voy a pedir el 100%, pues estaría generando inventarios. Análisis FODA interno, fortalezas, precisión temporal, timing, ¿no? Determina cuándo se necesitan iniciar la producción o liberar la orden. Claridad de la demanda, explotación precisa de la demanda dependiente de cada componente. Fortaleza de esta herramienta es que puedo planificar de manera precisa el tiempo, ¿de acuerdo? En las 8 semanas que tengo para ver qué es lo que hago primero, qué es lo que hago segundo, qué pido primero, qué pido segundo, en qué cantidad, y de esa manera cumplir con el objetivo o la especificación o la demanda que me están solicitando, ¿no? Esto es muy importante si soy una fábrica, si soy una planta, ¿no? Que está trabajando con clientes, ¿de acuerdo? Entonces es importante en los negocios mantener la confianza, ¿no? Debilidad, ignora el inventario. Al ser un pedido de requerimientos brutos, no está considerando si tenemos o no en el inventario parte de ese requerimiento, no lo está considerando. Claro, eso sería una debilidad, pero es la primera parte del proceso. En una segunda parte podría ya tomar en cuenta lo que ya tengo a la mano, ¿no? Para descontarlo y sincerar el requerimiento, de tal manera de que con esto pueda ser más eficiente los requerimientos de componentes que estoy solicitando. Sensibilidad a errores en el BOM o en los tiempos de entrega se propagan y amplifican, ¿no? El efecto látigo. El insumo, que es la lista de materiales, debe estar correctamente elaborada, no puede tener errores, porque si no, esto afectaría tremendamente la programación, ¿no? La programación de producción en la planta. Sería un error que ocasionaría muchos costos, ¿no? Muchos sobrecostos, pérdidas, ¿ya? Oportunidades. Proactividad en compras permite la planificación anticipada de pedidos a proveedores. Compras, base para la planificación de la producción, proporciona los requerimientos de componentes para alimentar el programa de producción.
Entonces, si yo tengo planificado cuándo debo hacer el pedido de los componentes, esto me da mayor poder de negociación con mis proveedores, ¿no? Puedo ser proactivo y poder negociar antes, mucho antes incluso, ¿no? Para tener todo exacto, de forma tal de que caigan las piezas en su lugar en el momento adecuado, de manera precisa, eficiente y eficaz. Esto le ahorra mucho dinero a cualquier empresa, ¿no? O compañía, porque no hay desperdicios, ni siquiera estamos generando inventarios, ¿no? Simplemente con una buena planificación podría omitir el uso de inventarios y ahorrar ese costo a la empresa. Asume capacidad infinita, carga el trabajo en cubos de tiempo sin verificar la capacidad real de producción. Esto sería una amenaza, ¿no? Rigidez de tiempos de entrega fijos, estáticos, que no siempre reflejan la realidad. Claro, cuando uno planifica, lo planificado no es ley, ¿no? Siempre debe ser flexible, porque no podemos considerar exactamente todas las variables dentro de la planificación. Ejemplo de esto podría ser la pandemia, ¿no? Todo lo que se tenía planificado en su momento no sirvió porque la pandemia era un evento totalmente inesperado, ¿no? Inesperado, un evento sorpresa que no se podía planificar y que cambió totalmente el entorno. Entonces, definitivamente, eso no podría haber estado planificado nunca, ¿no? No estaba esperado. Bien, vamos a responder las preguntas que planteamos al inicio. ¿Cuál es el papel crucial de la estructura escalonada del producto y los tiempos de entrega en la determinación de las necesidades de componentes? La estructura escalonada, la lista de materiales con tiempos de entrega, es el mapa de ruta temporal del plan de requerimiento de materiales. Define la secuencia de ensamblaje que se requiere para que y el momento de inicio de cada actividad. Al aplicar el principio de programación regresiva, backscheduling, donde la fecha de requerimiento de un ítem se retrasa por su tiempo de entrega para determinar cuándo debe comenzar su producción o pedido. El insumo principal de esta herramienta, estimados participantes, es la lista de materiales, el BOM, el Bill of Materials, ¿ya? Debe estar correctamente formulada, elaborada, sin errores. ¿Cómo se calculan los requerimientos brutos y las liberaciones de órdenes planeadas para cada artículo en el tiempo? El requerimiento bruto se calcula multiplicando la liberación de orden planeada del ítem padre por la cantidad por unidad del ítem hijo y se ubica en el mismo periodo temporal que la orden relativa del padre, ¿no? Por ejemplo, si el producto final A requerimos producir 50 unidades en la semana 8 y para producir A necesito de B y por cada A necesito 2 de B, tendré que tener 100 unidades de B una semana antes, ¿no? Porque el ensamblaje de A toma una semana. Entonces, esto es el requerimiento bruto de B. Con el desarrollo del ejercicio hemos podido determinar esto, tomando en cuenta los tiempos de entrega de demora. Si el artículo D se utiliza en dos subensambles diferentes, B y F, ¿cómo afecta esto su requerimiento bruto total? Hay componentes que cuando nosotros analizamos la lista de materiales se repiten. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Hay componentes que cuando revisamos la lista de materiales se repiten. Aquí tengo el BOM y, por ejemplo, se repite acá, ¿no? D está por esta línea y D también está por esta línea, E y E. Entonces se repiten. Hay componentes que se van a repetir en la lista de materiales. Y dice, ¿cómo afecta esto su requerimiento bruto total? ¿Cómo afecta el tema de que se repitan, ¿no? ¿Cómo afecta el requerimiento bruto total? El requerimiento bruto total es la suma de la demanda generada por todos los padres. La solución es sencilla, ¿no? Sumo, si se repite acá, sumo este requerimiento más este otro, ¿no? Para hallar el requerimiento total. Sumo este requerimiento más este otro para hallar el requerimiento total de E. ¿Ya? Esa es la solución, o lo que deberíamos aplicar, ¿no? Es sencillo. Simplemente lo sumamos. En este caso, el requerimiento bruto de B tiene dos entradas en el tiempo, una entrada en la semana 3 de F y otra en la semana 5 de B. La necesidad de B se activa por la orden relativa de sus niveles superiores, ¿no? B, de los pares B y F. Cuando observamos el plan de requerimiento de materiales, vemos que algunos, como el caso del material D, hay dos fechas en que vamos a hacer el requerimiento, ¿no? Una es en la semana 2, 600 unidades, y otra en la semana 4, 200 unidades. Eso es lo que está explicando, ¿no? ¿A qué se debe? A que este componente D participa en varios niveles de la lista de componentes. Entonces va a haber varios requerimientos en la programación en el transcurso de estas 8 semanas, ¿no? El componente D participa en varios niveles, en varias ramas de requerimiento de componentes, ¿no? Entonces acá habrá que programar un requerimiento y acá un segundo requerimiento. A eso se refiere. ¿Qué pasaría con el plan si se considera el inventario inicial o las recepciones programadas? El paso siguiente a los requerimientos brutos. Dejaría de ser un plan de requerimientos brutos y se transformaría en un plan de requerimientos netos, donde ya le descuento a la demanda lo que ya tengo en almacén o lo que ya he solicitado, ¿no? Y se ha quedado en stand-by, en el camino, ¿no? Y pasaría a ser un plan de requerimientos netos. Probablemente el requerimiento neto sea menor, ¿no? Porque ya tengo en almacén una parte y estoy complementando con otra parte que tengo ya en camino, ¿no? Y esto sería la solución del ejemplo número 1.